Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Esta noche estamos con los amigos nuevamente de Venezuela hasta los Tuétanos y otras Radio Shelo. Entonces vamos a iniciar de inmediato. Los típicos problemas técnicos de fallas de internet me impidieron empezar exactamente a las 8, pero ya estamos aquí. Muchos saludos a todos. Vamos a iniciar entonces esta noche. Habiendo hablado con ustedes, los amigos de Periscope y de Radio Shelo anoche mismo, ayer tarde, por este mismo instrumento de Periscope y de la Radio Shelo, me veo obligado de nuevo a analizar con ustedes la incidencia de la situación política nacional a partir del hecho monumental, absolutamente desprovisto de sentido, de racionalidad, del paso que ha dado el gobierno chavista, madurista, diosdadista, para sencillamente embarcarse en la aventura de sostener contra viento y marea un poder absolutamente espurio, ilegal, inconstitucional, porque al negarse a aplicar los derechos constitucionales, además de todas las violaciones que ha hecho durante años, pero al negarse a aceptar que puede ser removido mediante el recurso de un referéndum, sencillamente se pone fuera de la ley. Este es un gobierno que está fuera de la ley. Y esto es interesante analizarlo porque si está fuera de la ley puede sencillamente echársele a patadas sin que pueda recriminársenos para absolutamente nada en la comunidad internacional, que se le echó a patada por ilegal, por ilegítimo. Y bien, mi tesis es entonces que no importa lo que haya dicho la MUD en la tarde de hoy, no se vistan que no van. Como se lo hemos dicho tantos meses, el gobierno se niega a aceptar que pueda ser removido por un revocatorio. Y les dejó la puerta abierta para la otra opción. La opción de esperar a marzo. La opción de sencillamente dejar correr los días. A finales de octubre, si acaso, dice la Tibi, darían chance para recoger el 20% de la firma. Tratarán incluso de hacerlas ilegales, porque, bueno, suponga usted que recojan 6, 7 millones. Sobra quien quiera firmar para ese revocatorio, aún siendo para el año que viene. Si es que el gobierno está aún vivo, porque para mi opinión no estará vivo para octubre, entonces mucha gente firmaría, 8, 9, 10, 11 millones de personas. Pero el gobierno se encargará de decir que fueron firmas planas, como dijo Chávez en aquella oportunidad, que no se habían hecho, que le faltaba dirección, que eran cédulas falsas, etcétera, etcétera. Y pongan ustedes que aún le validen las necesarias del 20%. Dirán entonces que el revocatorio será para marzo del 2017, es decir, cuando ya haya comenzado el cuarto año de la presidencia de Maduro. Allí pudieran hasta arriesgarse a hacer el revocatorio, porque al fin y al cabo no tiene efectos conducentes en lo de cambiar el régimen. Pueden cambiar a Maduro efectivamente con un revocatorio, aún fuera de tiempo. Puede quitársele de la presidencia, pero por supuesto tiene la prerrogativa constitucional de dejar a un sucesor designado por él, porque así dice la Constitución de Chávez, que previó todas las artimañas posibles para atornillarse en el poder. Bien, el que no haya oído la noticia, entonces se la repetimos. La señora Tibisay Lucena ha declarado hoy que no habrá revocatorio y si lo hay será para marzo del 2017. La MUD ha respondido que se las van a ver con ellos en la calle. ¡Oh, qué bien! Por fin reaccionan. Por fin quieren imponer el derecho al revocatorio. Me parece muy bien. Solo que tarde piaron, pajaritos. Porque si quieren un referéndum este año, tienen que tener la capacidad de decidir ahora que este gobierno se va al carajo de inmediato, mediante una movilización
subversiva. Llamemos las cosas por su nombre. O llaman a una rebelión nacional, o llaman a una huelga general política insurreccional, o llaman a un paro cívico indefinido que se transformaría en un paro insurreccional, o convocan al país todo a una especie de huelga de brazos caídos, a no salir nadie de las casas, o a permanecer en las calles hasta que caiga el gobierno, pacíficamente. No estoy llamando a ninguna subversión abierta de violencia callejera, no. Si quieren probamos con cada uno de los métodos que quieran, pero el gobierno solo saldrá a piedra, plomo y candela de esa jefatura que tiene, de esa especie de gamonalismo, de tiranía que mantiene con el auxilio de la experiencia de los tiranuelos cubanos que bastante le han ayudado todos estos años. Claro, con una ayuda demasiado costosa. Nos ha costado 30, 40, 50 mil millones de dólares Cuba. Nadie sabe cuánto. Para que aconsejen a estos mozalbetes y al mozalbete muerto cómo era que había que mantenerse burlando la voluntad popular, asfixiando toda la oposición política y siempre pues con ese amago permanente de pasar a radicalismos mayores a cambio o con el chantaje de imponer solo el gran objetivo, quedarse en el poder para, en este caso, robar a manos llenas, porque a eso es que se ha dedicado el chavismo todos estos 17 años, pero particularmente los 3, estos últimos. No porque el gobierno de Chávez no fuera ladrón, y empezaron por hacer riquísima a su propia familia, él en particular, sino porque es que después se fue Chávez y se soltaron el moño. Como dijera el ilustre Ampón, ¿cómo se llama? Diosdado Cabello. Nosotros somos locos. El que nos podía mantener y contener era Chávez. Entonces no nos provoquen. Dejen quieto a quien está quieto, decía Diosdadito. Como diciéndoles, nosotros sí carecemos de esa ductilidad o de esa paciencia que tenía Chávez para lidiar en ventaja siempre, por supuesto, con la oposición blandengue a las que obligaba, sodomizaba, hacía inclinar permanentemente a través de sus fraudes electorales continuos. Pero es bueno que empecemos entonces de una vez a sacar las primeras conclusiones. Bajo la nueva dirección de Diosdado y el señor Maduro, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias y yo les creo. Es decir, estos bicharracos son capaces de aferrarse de tal manera al poder que pueden provocar una auténtica desgracia nacional. La están provocando todos los días, matando a este país de hambre. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿A dejarlos quietos? Pues amigos, se acabó aquella paciencia que se exhibió todos estos años, estos últimos 3 años, paciencia que empezó cuando el señor Capriles se rajó y le dejó la presidencia a Maduro, y ha seguido estos 2 años y medio sencillamente abogando por un acuerdo, un pacto imposible, ¿cómo se llama esto? Un diálogo. Hasta el Papa lo quieren embarrar con un diálogo con estos bicharracos. Llaman a toda clase de respuestas siempre pacientes, siempre ordenadas, siempre calmadas, siempre ajustadas a la ley, siempre en esta deriva de esa oposición blandengue que no ha hecho otra cosa que enseñarle a los venezolanos a doblarse para no quebrarse. Y bueno, ha llegado el día en que el país va a escoger. Si seguimos así, con medio país pasando hambre y el otro país agotando todos los recursos que tenga para comprar la comida, porque no hay dinero para otra cosa que no sea para comprar comida de los bachaqueros, que cuesta de 3 a 400 mil bolívares la cesta básica por mes. Es decir, 5, 6, 7 veces la canasta basada en salario mínimo. Salario mínimo no alcanza para nada. Si usted tiene 2 salarios, que dice Maduro que suman 100, será alguna capa privilegiada allí, porque el grueso de los salarios mínimos están por 35 máximo. De manera que si hay 2 salarios en la casa son 70 mil. Y si se necesitan
300, 400 mil bolívares para comer la familia de 4 personas, una familia tipo, se necesitan entonces 7 y 8 salarios mínimos en cada familia. Eso es lo que cuesta comer con el bachaqueo. ¿Y alguien puede acabar con el bachaqueo? ¿Pero y cómo van a acabar con el bachaqueo? Es como acabar con el oxígeno, con la ley de gravedad. Poner un policía de cada detrás bachaquero, bueno, se necesitan unos 200.000 policías ya. Para poner un policía, un bachaquero, un policía, un bachaquero, un bachaquero, un policía. Pero hay un problema. Muchos policías son bachaqueros. Muchos oficiales son los jefes de los bachaqueros. Los mismos que trafican con droga. A veces descubren que es mejor traficar con alimentos de los que coordina Padrino en el gran plan alimentario, en la gran misión alimentaria, no sé qué vaina que inventaron ahora. Y resulta que es casi como oro en polvo, comercial desde el bachaqueo, robado de los depósitos que controla Padrino, para bachaquear hacia la clase media, la que está siendo esquilmada al pagar esos precios especulativos. Porque si usted fuera a Cúcuta diariamente a comprar con dinero dispuesto a mantener un estándar de vida de clase media que está entre los 3 y 400 mil bolívares mensuales, y bien amigos, usted le sale más barato comprar en Cúcuta que a los bachaqueros de Caracas. Ya no se sabe cuánto es la velocidad con la que se deteriora la moneda. Estos son temas conocidos, yo lo sé. Estamos repitiendo temas, yo lo sé, pero es que hay que fijar el marco siempre de los que quizás se les olvida que estamos ante una situación explosiva, sin salida, y donde de las pocas salidas que había, le hubieran hecho caso a Capriles, chicos. Hagan el revocatorio, rogaba Capriles, porque es la única válvula de escape que queda. Claro, yo quiero ser candidato, dice Capriles. Eso no lo dice, pero lo piensa. Yo quiero ser el candidato. Y yo sé que voy a hacer mis trampitas de siempre para ser el candidato más publicitado, para imponer unas primarias y ser el candidato de la MUT y ganar mis elecciones, porque yo debo ser presidente. Estoy destinado por mi familia a llevarme la banda presidencial de presidentico venezolano. Pues bien, te vas a quedar con los crespos hechos, Capriles, porque esas elecciones no van para el baile. No van. Es más, no va ninguna elección en Venezuela. Parece que tampoco querrán hacer, por supuesto, las elecciones de gobernadores, que tan alborotado tienen a muchos mudistas. También saben esa posición nuestra, que Capriles era la oferta más sensata, comillas, que podía tener el gobierno. Me dan mi revocatorio, den el revocatorio, la válvula de escape de esta presión ya insostenible. Algo así como, me están obligando. Es como esos borrachos en los... es como esos borrachos en los botiquines y dicen, agárrenme que lo mato. Bueno, el agárrenme que no sé qué puede pasar de Capriles y de la MUT es que o nos daban el revocatorio o ellos no responden. Aguajero, mentiroso. Eso no es verdad, que ustedes estén dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo no niego que algunos de la MUT se van a encontrar en una situación ahora sin salida. Porque no solo ellos preveían que podía pasar esto, de que el referéndum el gobierno lo burlara, sino que, bueno, han esperado que el gobierno se deteriore a tal velocidad y a tal nivel que a lo mejor sea viable, que pueda amenazarse a ese gobierno con una movilización nacional. Entonces alguien podía preguntarme a justo título, pero Capriles también convocó para el 1 de septiembre y allí todos están ahora como de guapos. Sí, pero ¿cuál era la consigna del 1 de septiembre? La consigna era que nos dieran una fecha del revocatorio, que nos dieran una fecha para iniciar la firma. Y al día siguiente la Tibisay convoca y dice... El calendario es tal, a fines de octubre se van a recoger la firma y en marzo será el revocatorio. Si es que aprueban lo de la firma, 10 pasos antes que hay. Problema número 1, ¿se mantiene la marcha del 1 de septiembre? ¿Por qué tan lejos? 3 semanas.
Entonces acaba de pronunciarse la loca esta. Entonces convendría en caliente, digamos, asumiendo la indignación nacional por la barrabasada de la TV, convocar de inmediato las grandes movilizaciones nacionales. No, eso podría ser muy peligroso. Hay que esperar que se calme un poco la cosa y plantearnos más bien una consigna de movilización súper cívica, súper paloma de la paz, súper tranquila, casi que con una cadena de rezos, pero no hay manera que puedan, digamos, el gobierno provocarnos, porque eso es lo que quieren, provocarnos. Y les sobran argumentos. ¿Cómo inventan argumentos para decir que hay que hacer un vuelo gallinacio hasta el 1 de septiembre? Es un vuelo bajo. No lo dicen así, por supuesto, pero se consigue en cada corifeo, cada patio de gallina en cada ciudad de sus huestes clientelares, para una y otra vez repetir que no se debe acudir a la violencia, que no se debe, digamos, escoger sino la ruta pacífica, electoral, democrática, institucional, constitucional. Ese rezado siempre lo echan. Pero se atreven, según ellos, a manifestarnos todos juntos el 1 de febrero, el 1 de septiembre. Ajá. Y si el país se va deteriorando a la velocidad que lleva, y para el 1 de septiembre lo que hay aquí es un pandemonium, y la gente escoge esa fecha para tumbar el gobierno ese día. A ver, ¿qué opinas tú, Capriles? Si la gente quiere ir a Miraflores el 1 de septiembre, ¿qué hacen ustedes, partidos de la MUD, si el país escoge la vía insurreccional de presentarnos todos en la calle, utilizando vuestra convocatoria para hacer una política opuesta a la de ustedes, que es la de cuidar siempre la estabilidad del régimen? Entonces yo les pido a mis amigos sectarios, y los califico así cariñosamente, a los amigos intransigentes, a los amigos radicales, no se opongan al 1 de septiembre por principio, porque lo hayan convocado los mudos. Mantengamos la expectativa, porque el país, si no ha reventado antes, que es una tesis que yo pudiera defender, pero no puedo apostar un brazo, una pierna, un ojo, a que se va a movilizar el país antes del 1 de septiembre. No sé, porque la política no tiene esas cosas que le inventa la gente. Una movilización a fecha fija, ¿por qué? Yo dije mamando gallo, y medio en broma, medio en serio, que era porque querían irse de vacaciones en el mes de agosto. Hay otros maledicentes, amigos míos, que me llamaron, pero chicos, me gustó mucho tu audio, donde dice que se fueron de vacaciones. Pero tú no ves, Alberto, que la práctica de muchos de estos muderos es pedir platita para esa movilización, para la logística. Ustedes no saben cuál es la práctica de todos los partidos y de muchos dirigentes de partidos, que martillan a todo el que pueda para reunir un buen botín para la organización de tal evento. Se cogen la mitad o 3/4 partes y 1/4 parte, o, siendo muy generoso, la mitad para preparar el famoso evento. Es el negocio más común desde hace décadas en Venezuela. Se pide la logística, la platita, a los ricos, a los empresarios, a los amigos, a los contratistas, eso los cargan azotados. Los pocos contratistas que queden en las escualidísimas, dependencias que controlen los dirigentes MUD, esos los azotan, porque tienen que dar para la logística de ese acto el 1 de septiembre. Entonces reúnen su platita, mire, reúnen su platita. Mientras más grande es el evento, yo escuché al doctor Salas Romer el 6 de diciembre de 1998 decimos, qué estafa, Dios mío. Hemos dado un platal. A su vez, que se lo dieron empresarios amigos, para la gran movilización del día de las elecciones, y según las noticias no llegó, pero casi nada, a las famosas bases que iban a movilizar el electorado. Entonces, la válvula de escape, ¿tú crees que funcione, Capriles, de aquí al 1 de septiembre? Porque
revocatorio no hay como válvula de escape, pero sí puede haber la de que la gente se movilice a fecha cierta, pero una fecha donde ustedes no pueden controlar lo que va a pasar, porque si el país está reventando por hambre, por privaciones, por falta de luz, falta de agua, calamidad humanitaria, calamidad en el sistema de salud, etcétera, por limpieza, por inflación galopante, por destrozo del ingreso familiar, por desabastecimiento, por supuesto. Ajá, y si de aquí a allá el clima es preinsurreccional y lo que la gente escoge es vuestra fecha para incendiar medio país, yo también andaría con mi lanzallamas por ahí si puedo, porque se trata es de ir a una confrontación. Esta gente sale con candela, como la hierba mala. Esta gente sale con una violencia general del país. La gente cree que yo estoy aquí incitando un odio, ¿cómo se llama?, irracional. Amigo, yo soy una persona pacífica. No quisiera ver la violencia en las calles. Me duele que el país entre en el torbellino de la violencia. Pero con los años uno se acostumbra a ver que necesariamente, amigos, esta especie humana, de verdad como que no aprende en cabeza ajena. Y como que es la única especie que no aprende de caerse, siempre tropezando con el mismo obstáculo. Los cerdos, los perritos, los animales todos nos superan en eso de si les pasó una desgracia, por allí no vuelven a pasar. Si le echan agua caliente a un gato en una casa, no vuelve a pasar por ahí. Pero henos allí como Homo sapiens, incorregibles al fin, una y otra vez, elegimos zánganos, elegimos piratas, elegimos idiotas, elegimos aventureros, elegimos, en una palabra, al más inadecuado de los candidatos para dirigir el país, porque en el fondo solo los idiotas hacen mayoría para elegir otro idiota. Mire, esto no es nuevo. Esto lo planteaba el señor Aristóteles, siglo IV o V antes de Cristo. ¿Qué decían los Aristóteles y compañía? El alumno de Platón. ¿Qué decían? Bueno, que era una cosa rara lo de la democracia ateniense. Era una ironía muy grande contra la famosa, ¿cómo se llama?, democracia fundada por Pericles, que fue en realidad una tiranía. Pero Tucídides, que era su propagandista fundamental y que le siguió en el mando, creo, o Arístato, había otro allí, entonces preconizaban pues la democracia según el modelo pues de este tirano griego. Y entonces Aristóteles decía, es algo curioso, si usted quiere hacer un buen mueble acudirá a un carpintero, si quiere tallar no sé qué materiales, etcétera, acudirá a un ebanista, si usted quiere, digamos, sembrar y cultivar X productos, acudirá a un agricultor con experiencia. Pero es raro que para dirigir los asuntos públicos del Estado, de la nación, de la polis griega, todos votan. Es decir, no se necesita ser especialista en eso de gobernar una ciudad, porque todos votan, el carpintero, el albañil, el ebanista, el almanzador de caballos, qué sé yo. Bueno, mis amigos, la democracia tiene ese pecado original, y si usted la pervierte, como la pervirtió aún más el chavismo, la gente termina la peor manipulada, la más amansada y llevada, digamos, a punta de hambre, a punta de manipulaciones con la sobrevivencia. Usted los lleva a nada más y nada menos que votar por la manera como se organiza y cómo se mantiene un gobierno de la polis, de la ciudad, del Estado. Cosa rara.
Todas las sociedades se agarraron, me imagino que por inspiración norteamericana, a este fetiche de la democracia. Democracia que nunca fue real en ninguna parte, ni siquiera en los Estados Unidos, pero es donde más se avanzó, es un hecho, o en los países nórdicos, o en Suiza, etcétera. Pero democracia en Venezuela es un poco dudoso, ¿sabe? Ser abogado de la democracia en Venezuela, porque lo más alto que llegamos fue el reparto clientelar y la estafa a una parte de la población para cultivar y para amasar privilegios para otra parte de la población, generalmente los allegados al partido gobernante. Y dentro de los partidos habían dos categorías, los bolsas y los dirigentes. Entonces, esto de la discusión sobre la democracia, la verdad que no me agrada mucho, porque entonces pasa uno por ser catalogado como si fuera un candidato a déspota. El problema no es el déspota, el problema no es la tiranía, el problema no es la dictadura, el problema no es la democracia. Son todos términos vaciados de contenido, porque en última instancia hay que referirse a la eficacia del régimen político en su conjunto que deba organizar la vida de la sociedad de acuerdo a la más alta calidad de los gobernantes, a la más alta participación de la consulta ciudadana, de ciudadanos informados y conscientes de lo que se vota y de lo que se está decidiendo, y por supuesto buscando el máximo equilibrio para que los beneficios de la gestión pública alcancen a la mayoría de la población. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de que esto no es así ahorita? Bueno, yo creo que todos tenemos la certeza de que este es un gobierno de ampones para los ampones, de parásitos para los parásitos, de los arribistas y logreros para los arribistas y logreros, y su base de apoyo es un sector de la población demencialmente embaucado a partir de la manipulación de sus privaciones y de sus necesidades. El chavismo es una escoria política, la peor en 200 años. No, quizás no. Comparable solo, no sé, a los monagas allá. O, ¿quién más? Es que no hay peor. Porque no puede decirse que el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, heredado de la Guerra Federal. Pero la Guerra Federal misma, los territorios controlados por Zamora, con aquel célebre lugarteniente, el Agachao creo que se llamaba, mueran los que sepan leer y escribir, era su consigna, su gran consigna. Imagínense ustedes lo que podía valer aquella gesta de la federación. Pero esos son otros temas, algún día podemos seguir hablando. Por lo pronto, me interesa que nos devolvamos al asunto este de qué es lo que se quiere. ¿Se quiere la perfectibilidad de este régimen? ¿Se quiere seguir en este régimen? Ah, que ustedes creen en la MUD que esto es mejorable. ¿Y cómo lo van a mejorar? Primero, estos tipos no se dejan sacar. Los pocos instrumentos constitucionales con los que cuenta el país, o la democracia, comillas, están totalmente anulados. El país se ha desbarrancado por el AMPA, el hambre, la quiebra total de los servicios, el fantasma ya irrefrenable, que es el fantasma nada, la vivencia brutal de una hiperinflación, la escasez absolutamente imparable, la diferenciación social creciente. O sea, estos son los frutos del chavismo. ¿Hay alguien que dude que esto será cada vez peor? ¿No será que los que creen que esto puede seguir y ser paciente y buscar las salidas, no será que son parásitos también de este régimen? ¿No será que les va muy bien en este régimen? ¿No será que por debajo cuerda le moja la mano la llamada boliburguesía y estos nuevos astros en la élite capitalista, los llamados bolichicos? Porque quieren que les diga algo, no hay hueso sano en esa MUD, no hay. Puede haber mucha gente honrada y honorable, pero las cúpulas, tengo serias dudas. Tengo serias dudas, amigos, porque sencillamente yo los veo como sacando otras cuentas,
como que puede seguir esto un tiempo más, o como que, bueno, no es ni tan mala la situación. Y aquí viene el más difícil de los temas, se los confieso. Nuestra clase media, mis amigos, no quiere el fin violento de este régimen. Y no lo quiere por algo que es meritorio. Son pacifistas, no son gente de violencia y vienen de segunda y tercera generación de gente que en el tronco familiar odió la violencia, la guerra, porque muchos vienen de familias de inmigrantes. Es muy difícil no repetirse algunas veces cuando uno habla y habla todos los días, porque se le olvida a quién le contó las cosas. Pero creo haber dicho en alguna parte cosas que defendí incluso en un artículo hace 6, 8 años atrás, porque yo no he cambiado de opinión desde el primer día de Chávez hasta hoy, de que había que echarlos a patada del poder. En ese artículo, que creo que lo nombré como, inspirado en el título de... Era un final de una película que alguien que se niega a aceptar la corruptela que le propone alguien de la CIA para que deje de publicar unas cosas horrendas sobre el gobierno, y cuando este tipo le dice, y termina ganando la tesis del CIA que obliga a esta persona a quedarse quieta, dice, pero ¿por qué esto? No, gana el tipo, porque le dice, pero ¿por qué me obligas a hacer esto? Yo no quiero, eso es putrefacto. Me dice, es el viejo baile del Potomac, es el viejo valse del Potomac, el río que pasa por Washington, D.C. Y entonces, de todas maneras, el tipo fue y reventó todo el tinglao. Es una buena película de ficción. Y reventó el valse del Potomac y enjuiciaron al presidente por el acto de corrupción del que esta persona había, digamos, arriesgado todo para develarlo. Yo le puse a mi artículo el título El valse del Guaire, y seguía con la figura de que los blancos venezolanos también bailan meneado. Y hablaba de las mezclas raciales y de los orígenes distintos de las distintas zonas indígenas de Venezuela. Y en cierto sentido ponderaba a los gochos como gente de familia, gente de religión, gente de trabajo, pastoriles, montañeses, etcétera, oriundos de etnias montañesas de la península ibérica, y cruzados con los indígenas timotocuica, cuya lealtad al espíritu del trabajo edificante habían hecho todas esas paredes de piedra en 2 o 3 siglos en los Andes, y habían hecho de esas tierras áridas, de esas cumbres andinas, tierras aptas para cultivo, frenando la tierra de la erosión, de la lluvia, etc. Y hablaba sin ningún, demérito para nuestra gente orientales, dicharacheros y alegres, etcétera, donde lo más grande que tenían era el origen caribe, de sus indios caribes, donde quizás se origina el matriarcado venezolano, porque las indias en esas tribus caribes, que eran lúmpenes, enchinchorrados, parranderos, drogadictos, vivían de la caza, de la pesca, y no pelaban para una guerra cada 2 o 3 meses. Al mismo tiempo, las mujeres eran no solo las que educaban los niños, guiaban los niños, amamantaban los niños, sino que se ocupaban de criar los animales domésticos y de la agricultura. En esas tribus de Oriente, gracias a la mujer de esas tribus indígenas, se comía en la casa y se llegaba a adulto defendiéndolo con las hierbas de la medicina de la tribu. Se llegaba a adulto gracias a las mujeres. Era un matriarcado de mujeres sacrificadas. Y aventuraba yo a decir que heredamos toda Venezuela ese espíritu matriarcal,
porque si fuera por los indios caribes, se mezclan en eso que se llamó Nueva Andalucía, Cumaná, se llamaba Nueva Andalucía, era llena de zapateadores, de bailadores andaluces, porque por fama o por lo que sea, a los andaluces no les pueden quitar lo bailado ni lo cantado, y eran gente muy alegre, no sé, partidarias de otra filosofía de la vida, donde no es precisamente el trabajo, el esfuerzo y el ahorro lo que los distingue, sino dicharacheros, habladores, parranderos, etcétera. Y por algo los orientales son como son, pero nos habíamos fusionado todos en esa gran mezcla de ese melting pot, pues de esa mezcla de razas de lo que es la Venezuela de la colonia y más acá. Pero después de la guerra mundial, mis amigos, llegaron 1 millón de inmigrantes, de canarios del año del hambre, en 1948, italianos desempleados y hambrientos del sur, de Sicilia, de Calabria, de Reggio Calabria, sirios, palestinos y árabes huyéndole a 3.000 años de violencia, rusos emigrados, digamos saliendo de las tropas rusas que habían avanzado hasta Alemania y no querían comunismo en esos países de Europa Oriental, polacos, rusos, etcétera. Los judíos que se vinieron en masa a Nueva York y a Buenos Aires, también una parte se vino a Venezuela. Y portugueses, por supuesto, del Alentejo natal, del Alentejo es el sur, digamos, hambriento del pobre Portugal bajo la bota fascista de la dictadura de Salazar Caetano de 20 años antes, y que duró hasta hace poco, hasta el 74. ¿Y quién más? Bueno, mis amigos, por supuesto, los inmigrantes latinoamericanos, 3-4 millones de colombianos, buscando oportunidades. El que migra sabe que no va a otro país a haraganear, porque hay otras reglas, unas desventajas iniciales, que él tiene que sobreponerlas por disciplina de trabajo. Y entonces nos llenamos de colombianos trabajadores. Por supuesto los venezolanos empeñados en decir que eran escoria, que eran los ladrones, que eran no sé qué cosa. Por favor, por cada colombiano maluco, habían 50 colombianos, chicos trabajadores, talabarteros, ebanistas, qué sé yo, carpinteros, albañiles de primera, maestros de obra, agricultores de primera, macheteros, qué sé yo. Nos llenamos de colombianos emigrados trabajadores, producto también de la fuga de la guerra de guerrilla en Colombia. Y más atrás vinieron entonces, amigos, los chilenos, argentinos, fugándose de las feroces dictaduras del sur, y nos llenaron de profesores universitarios y de emigrados de clase media. Y Bolivia nunca paró de mandarnos su cuota también, Ecuador la suya. Y el Caribe, por supuesto, nosotros éramos la meca desde Pérez Jiménez. Venezuela tenía una inmigración permanente y cuajó en esos años 60 en que la democracia mantuvo el crecimiento económico, el empleo, la expansión del empleo privado y un gran empleo público que iba equilibrando las cargas. Amigos, en esa Venezuela donde el esfuerzo era premiado, con un cupo en la universidad facilísimo, una graduación de profesional y hasta una beca Gran Mariscal de Ayacucho, en esta Venezuela donde era posible construir adquirir una vivienda y adquirir un carro para cualquier matrimonio joven, en los años 60, 70, esas emigraciones tuvieron hijos y nietos. Y el 10, 9, 10 y 11 de abril, en un número de 1 millón por lo menos cada semana en la calle, manifestábanse contra la horda del chavismo que había recogido todo el irredentismo social, los excluidos de la cuarta, los excluidos de la riqueza, las capas medias empobrecidas por el recadi de Lucinchi y de Carlos Andrés, por la contracción brutal de la economía bajo Caldera, o por aquel enfriamiento del famoso Luis Herrera, y los pleitos de su ministro de Hacienda, el señor Hugueto,
y de el Búfalo Díaz Bruzual, presidente del Banco Central, que entre los dos, en su guerra, acabaron con la moneda y hicieron viable el Viernes Negro en el último año de Luis Herrera, que acabó con la estabilidad monetaria de 50 años. Amigos, esa clase media que se piró de Venezuela, millón y medio ya están fuera. Lo que queda de esa clase media está indefensa. No puede producir aquellas grandes movilizaciones que las llevaron a un paro cívico indefinido de 2 meses. Suicida, absolutamente suicida. Tampoco menos aún la pudieron llevar a Miraflores el 11 de abril, donde ni siquiera es exacta, no es estrictamente cierto que la llevaron. Ellos quisieron ir, yo estaba allí. Demasiados testigos tiene aquella gigantesca ola humana en en la autopista Francisco el Fajardo, que ya no cabían más en Chuao. Y los de la autopista, que venían ¿cómo se llama?, de Parque del Este y de todas las urbanizaciones del sureste caraqueño, y cuya consigna empezó a ser a Miraflores, y siguió y agarró autopista, y los que estaban allí hablando, entre otros, el propio Carmona y Carlos Ortega y todo eso que estaban allí en la plaza, en la ensenada de Chuao, al lado del Cubo Negro, se fueron atrás y alcanzaron en moto la cabecera de la movilización que ya se les había escapado para Miraflores. Y Chávez los esperó rociándolos de plomo. Muchos mataron los francotiradores, muchos desde las azoteas cercanas a Miraflores, oficiales del ejército, entrenados con fusiles de alta precisión, mataron con tiros en la cabeza. Maya Silva, general protector de la familia Chávez en Barinas. Hay amigos que lo conocen a usted, que me dijeron que usted era, para entonces creo que era, no sé, mayor, capitán. Usted fue de lo que disparó a la cabeza de manifestantes en la avenida Baral de Caracas, con los Dragonov, los fusiles esos de altísima precisión. Y bien, amigos, esa clase media la embaucaron 2, 3, 4 veces en los referéndums precisamente. Y ganaban el referéndum, pero entonces Chávez les montó otro referéndum sobre el mismo tema. Le derrotan la reforma, aunque la MUD de entonces, quiero decir, la coordinadora, lo quería vender ese resultado. Hay testigos de eso, lo repito. Y entonces, mis amigos, no pudiendo evitar que Chávez fuera derrotado, sin embargo, le permitieron a Chávez hacer su referéndum para darse la presidencia vitalicia, con el precioso argumento de Chávez de que también eran reelegibles indefinidamente los gobernadores y alcaldes, que fue lo que le aconsejó el PPT, el señor Albornoz, y Chávez, que no le gustaba eso, terminó gustándole, porque metió en el bolsillo muchos apoyos por debajo cuerda de reelegibles de la coordinadora en las distintas alcaldías y gobernaciones del país. Esa clase media, manoseada por la coordinadora y por la MUD, que se llevó sus esperanzas al extranjero. Muchos de ellos han tenido que lavar, que han tenido que cepillar water, muchos de ellos han tenido que manejar, ¿cómo se llama?, vale parking. Muchos de ellos, siendo técnicos y abogados, han tenido que andar en los Uber, manejando aquí por 4 reales, por 4 dólares. Esa clase media se trajo sus ilusiones en que el país cambie algún día. Pero no están allá para hacer de nuevo la masa de maniobras de la MUD gallina. Sin embargo, hay todavía un sector que, educado por aquellos que ya se vinieron o que desde afuera siguen influenciando lo que pasa en Venezuela, esa clase media sigue aferrada a la tesis de que su país no puede embarcarse en una lucha violenta.
Lo lamento por ustedes. La historia demuestra otra cosa. La historia, mis amigos, lleva a los humanos, el Homo sapiens de 8 millones de años de historia, lo lleva siempre a hacer prevalecer sus opiniones a punta de bombas, de plomo, de palo, piedra, candela o lo que sea. Y cuando se eleva entonces culturalmente y edifica sociedades equilibradas, hacia allá íbamos con la democracia de la cuarta, pese a todas sus plagas, sus corruptelas, sus, ¿cómo se llama?, sus clientelas partidistas. Pero había límites para aquello. Hacia allá íbamos, con la separación de poderes, con los equilibrios de poderes. Hacia allá íbamos. Pero las clientelas acabaron con ese régimen. Las élites acabaron con ese régimen. Los guisadores de nuestra sacrosanta clase capitalista dominante acabaron con ese régimen. Y las élites mediáticas reventaron la credibilidad en los gobernantes. Y esas élites mediáticas llevaron a Chávez al poder. Y esas élites mediáticas de grandes millonarios y de grandes familias caraqueñas financiaron a Chávez para hacerlo presidente. Muy bien por ustedes, élites de Venezuela. Miren la cagada que han puesto históricamente hablando. Yo no puedo recriminárselo porque ustedes mismos se lo habrán recriminado tantas veces que yo creo que ya es algo de sadismo volvérselo a recordar. Pero nosotros no olvidamos. Señor Miguel Enrique Otero, yo no olvido que Chávez vivía en su casa y el diario El Nacional trabajaba para hacer Chávez presidente. Señor Cisneros, yo no olvidaré jamás que usted trabajaba para que Chávez fuera presidente. Señores Capriles, de la cadena Capriles, primos del Caprilito este, y también primo de un guisador de este régimen, yo no olvidaré nunca que ustedes sirvieron a la elección de Chávez. Y tantos otros, no viene al caso seguirlos, digamos, exponiendo la vindicta pública. Pero, vamos a ser sinceros, ¿estamos ahora mejor o peor que el invento que ustedes hicieron de traer a Chávez al poder? Estamos mucho peor. Ustedes también quizás no lo quisieran más. El señor del Nacional, por ejemplo, corrigió radicalmente su posición y es un opositor consecuente. Solo que quizás quieren ser presidente, pues para que les perdonemos que ellos han sido opositores todos estos años. Y entonces la MUD es una fábrica de candidatos presidenciales, porque ellos viven con la bendita ilusión que todo volverá, las aguas volverán a su curso, y ellos serán entonces candidatos después del revocatorio. Amigos, no va a haber revocatorio, y si lo hay, es para que Maduro designe un sucesor que, si son bastante astutos, tratarán de elegirlos con algún visto bueno de la MUD para ese entonces, solo que nosotros haremos lo imposible para echarles a perder ese plan, porque lo que queremos es hacer volar en pedazos este régimen, porque no queremos más este régimen, no queremos su clase política, no queremos ni la MUD ni el chavismo en el poder. Queremos es otro régimen, otra manera, ojalá democrática, de ejercer los derechos de los ciudadanos. Queremos otra economía, queremos una economía de mercado, queremos otra élite económica fundamentada sobre los honrados que queden, sobre los capitalistas productivos que queden, sobre los capitalistas competitivos que queden, y los hay. Hay gente que fue arruinada defendiendo su empresa frente a esta monstruosa deformación de la Quinta República gobernante mediante el estatismo más infecto. Encontraremos la fuerza, gente como la que reúne escasísimos fondos para financiar, por ejemplo, a María Corina, porque la plata cuesta mucho para meterla en la política, mis amigos. Mientras que los otros, financiados por los bolichicos y por Banesco y toda esta banca boliburguesa,
¿Cómo le sobran los millones de dólares para tratar de embaucar otra vez este país detrás de un liderazgo de paniaguados? La excepción a todo ese liderazgo es María Corina, precisamente. En cierta medida, y aunque esto no lo compartan muchos amigos, en cierta medida la otra excepción es Leopoldo López en algún aspecto y Henry Ramos en algunos aspectos. Pero, como quiera que ellos hacen causa común detrás de Capriles y detrás del Primero Justicia, que es el partido crápula del gobierno en la oposición, o que juega a ser de la oposición, en un partido donde hay de todo, porque es un partido, una especie de partido aspiradora, que anda succionando todo lo que sobre de todos los demás partidos. No es un odio particular sobre esta gente, es que son la demostración viva de que son parte de un negocio que no es nuestro, un negocio que no es del país, el negocio de hacer sobrevivir esta peste de régimen. Primero Justicia se echó al hombro este gobierno de Maduro desde el primer día hasta hoy, y nosotros tenemos derecho a repartir las culpas contra el bicharraco Maduro, contra Diosdado, contra Padrino, que preside la élite mugrienta de uniformados al servicio del narcotráfico y de los contrabandistas, y tenemos derecho también a decirle al señor Capriles: tú eres de ese partido, Primero Justicia, que es la quinta cuerda del 4, el tercer violín, como quieran llamarlo, al fin y al cabo, comparsa de este régimen. Bien, amigos, es lo fundamental que quería decirles en el día de hoy. Se ha dado un paso gravísimo que atenta contra la estabilidad del país. De lo que queda de régimen político ha sido una provocación directa contra el pueblo venezolano al negarle el derecho democrático de poder sacar este régimen por vías pacíficas y electorales, constitucionales. Y el gobierno, con su desvergüenza acostumbrada, se ha ido a, por método de provocación directa, decirle al país: no nos interesa, para nada, no nos interesa la opinión de la inmensa mayoría, haremos lo que nos da la gana y aquí no habrá revocatorio, dicen ellos. Nosotros tenemos de aquí en adelante el derecho moral de decir, habiéndose agotado todas y cada una de las posibilidades de salir electoral y constitucionalmente de este régimen, se vale expulsarlo a piedra, plomo y candela. Se vale la insurrección nacional. María Corina la llama la rebeldía, otro la llama la desobediencia, otro el 350, como quieran, bautícenlo. Pero se trata de echar a patadas este gobierno de Maduro, Diosdado y Padrino. Porque este es un gobierno de hambreadores y es un gobierno de represores, es un gobierno de ilegítimos e ilegales. Y se vale todo, todo se vale. Por eso, sencillamente, quisiera desde hoy empezar la etapa abiertamente de pedirle a las Fuerzas Armadas Nacionales, al segmento sano que creemos mayoritario, ¿qué esperan, señores oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, para ponerse en pie de guerra contra este gobierno de ampones? El pueblo venezolano puede acompañarlos a ustedes si dan la solución de expulsar a estos bicharracos del poder. Bien, yo no leí nada porque tengo que usar lente para ver esta letrita pequeña. De aquí en adelante sí puedo leerlo y eventualmente si hay preguntas que todavía pueda responder, con mucho gusto las respondo. Muchas gracias por los aplausos allí de Conin, Venezuela. Ajá. Hay que aprovechar la oportunidad para agregar más gente a nuestro movimiento. Así es. Doctor, y una democracia parlamentaria para Venezuela, ese es un sueño, señor. No puede venir de inmediato una democracia parlamentaria. Ojalá lleguemos allá, pero tiene que venir una dictadura de la ley durante un tiempo, que no sé cuánto es. Pero tiene que venir un gobierno fuerte. Tenemos 60.000 asesinos sueltos en la calle. Tenemos 200.000 malandros sueltos en Venezuela, entre 100.000 del amponato político-militar, de armados por el chavismo y de ladrones de oficio, asaltantes, secuestradores. Usted no puede arreglar eso con una democracia parlamentaria.
Se pide así, señores extraterrestres, no sé, no leí completo. Hay que limpiar, hay que salir de este HDP de Maduro primero, exactamente, eso es mucho lo que hay que hacer. Cori Venezuela, ajá, ¿qué más? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Alcalde de Caracas debe ocuparse de árboles, hoy cayó uno del Boulevard de Katia y mató a una persona, ay, pobrecito. Juegan con nuestra psique a los rusos, cubanos comunistas, pero Venezuela es otra, vamos a salir, así es, amiga. No hay militares sin pueblo activo en la calle, eso se parece a la verdad, pero también hay militares dispuestos a que si el gobierno manda echar plomo, no se le echará plomo al pueblo. Ya va a salir alguien por allí, pero le echaron plomo, ¿cómo se llama? El 2014. No, eso no fue cierto. Le echó plomo la brigada antimotines de la Guardia llena de amponzuelos del gobierno, de pranes carcelarios que metieron con uniforme la Guardia. Pero la Fuerza Armada lo que hizo fue tareas de aseo urbano, desmontando por allí. Pero no hubo un pelotón del ejército ametrallando gente, como sí le tocó el 27 de febrero del 89. Doctor, esos bichos le decían hace tiempo que no habrá RR. Eso era de esperar, palo, piedra y candela, así es. Calle, Venezuela, calle. Pero calle con una consigna. Tiene que ser que debemos armar la consigna del paro cívico nacional activo, de la insurrección cívica, no sé cómo llamarlo, pero tiene que ser la calle para echar el gobierno, tiene que decirse la consigna completa. ¿Qué más? Hábleme, y Leopoldo está bien, está preso, él quiso estar preso, él decidió, mejor dicho, estar preso. Creía que lo iban a sacar a los 20 días al mes, ahí está todavía, lo sacaremos nosotros de la cárcel y será un líder civil, uno más. Hay comida escondida en el frigorífico de la Baja Estación. Sí, debe haber. Primero la policía, después el gobierno, sus burócratas, sus bachaqueros y después lo que sobre para el pueblo, los huesos para el pueblo. Preso y creyó en la MUD. Así es. ¿Quién más tiene algo que decir antes de terminar esta jornada de hoy? Porque hay que esperar hasta el primero. ¿Quién debe esperar hasta el primero? Yo no lo quiero desde que se inició este gobierno. Pero la gente prefiere como ver montarse un proceso. Y ese proceso de parte de la MUD ahora nos va a tener 3 semanas esperando que van a hacer una vaina el 1 de febrero. Bueno, el gobierno quiere hacer también lo propio para impedir el 1 de febrero. Cuidado con esa fecha. Uno no puede estar en contra porque esa fecha puede ser clave para que demasiada gente la tome en serio y crea que ese día se puede tumbar el gobierno. Y vaya usted a saber, a lo mejor se tumba el gobierno ese día, si no se ha tumbado antes. O ese día el gobierno prepara una gran derrota. Habrá que evitarla. Habrá que evitar que el gobierno nos derrote. ¿Qué poder tiene una consigna? Todo el poder del mundo. Si esa consigna es la expresión consciente del movimiento inconsciente, de lo que quiere la inmensa mayoría de la población, no le quepa duda que se convierte en una fuerza material. ¿Qué hace falta Carlos Ortega? Claro, es un gran luchador y por eso está exilado. Septiembre no. Bueno, sí, debería ser ahora. No paguemos más impuestos, eso es fácil decirlo, pero es una tarea súper laboriosa de cómo organizarlo. La MUD, por ejemplo, pudiera levantar esa consigna. Yo de nada valdría si yo la levanto solo, o usted por su cuenta, organizarlo. Baduel es el hombre, sin ninguna duda para mí es el oficial con mayor autoridad, con mayor prestigio, en la oficialidad joven. Depende si la oficialidad joven lo designa a él como la cabeza visible de un nuevo gobierno, perfecto. Y si eligen a otro, pues será otro. El problema es que la figura militar será indispensable porque este país con 28 millones, donde hay fácil 500.000 locos sueltos, esto no lo arregla usted, digamos, con una jornada cívica y juegos florales y qué sé yo, y concursos de poesía. Esta vaina es a tiros que se va a arreglar, lamentablemente. El pueblo tiene que salir, falta de medicinas, no leí. Caroní, Venezuela, tú sí intervienes, Caroní, qué bien. Carlos Ortega fue el único con las suficientes agallas, así es, y Carlos Fernández también, que era de Fede Cámaras, amigo. Por ahí anda el amigo Carlos, siempre nos vemos y compartimos todas estas opiniones, muy de cerca, las opiniones de los Carlos, como lo llamaba yo. Bien, amigos todos, yo lamento mucho no haber podido leer
¿cómo se llaman? Las preguntas que me hubieran podido hacer. No se pongan a discutir sobre si Badolej o no es. La Fuerza Armada decidirán quién la representa. Y con muchos cañones atrás. Y 100.000 fusiles, y no sé cuántos cañones, y no sé cuántas bombas, y no sé cuántos tanques. Ellos se decidirán quién. Peña está dispuesto a combatir, por supuesto. Peña es el primer chicharrón de esto. Hable un poco de la dictadura después de sacar estos malhechores. Ya va, no es una dictadura. Es un gobierno que necesita una aplicación estricta de la ley. La gente va a tener eso como una dictadura. Entonces llámenlo dictadura de la ley. Pero no se trata de un gobierno, algo así de unos abusadores, censores y gorilas que persiguen gente y tal. No, señor, no. Ese es un gobierno que dice, la ley es tal, y esa ley se aplica. Y la ley se aplica, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, vaya preso quien vaya preso. Tenemos que establecer una dictadura de la ley, porque lo primero que va a hacer el chavismo es alzarse. Va a montar grupos terroristas y se les exterminará. Se lo digo de una vez. Si los que están en ese gobierno es la gente que nos ha dicho que procederá así. No, que el PSOE... No, ustedes están ilegales, señores. Ustedes son un grupo de ampones que van a juicio todos sus dirigentes y van a tener que rendir cuenta por 200-300 mil millones que se han robado de este país. Y vamos a iniciar toda clase de gestiones de incautación de riquezas malavidas, que son muchísimas. Hay en Venezuela por lo menos de 300 a 400 mil grandes fortunas malavidas. Y eso no excluye a boniburgueses, incluso de antiguos burgueses asociaditos con los rojitos, que saquearon este país. No existe el tal chavismo, son ampones mafiosos, así es. Por eso es interesante lo que usted dice. El problema nuestro no es contra el chavismo. El chavismo puede ser una ilusión que muere con los años y una especie de agradecimiento de unas comunidades de pobres en el país que le agradecen a este hombre que lo sacó de muchas de sus marginalidades. Pero el chavista ampón organizado para defenderse de forma armada y legal, ese es el que no va a poder tener ninguna facilidad de estorbar. Cárcel para el malandraje rojo. Sin embargo, yo tengo que decirle una cosa en la que me cuesta decírsela, pero hay que decirla. Usted sabe cuál es el problema, que si usted inicia una especie de guerra étnica en Venezuela contra todo el que haya sido parte de este gobierno, se cometerían toda clase de atropellos e iniquidades que pueden costar la estabilidad de ese gobierno. No la agarren por una gran casa de brujas, porque ese gobierno tiene el deber de permanecer de pie. Ser cacería de brujas es lo que hay que hacer, dice ahí uno. No se puede hacer una gran cacería de brujas porque no saben contar cuántos son los responsables. 100.000, 200.000, 1.000.000. ¿Cuántos hay que pasar por la casa de brujas? Para decirlo eufemísticamente. Betancur se cuenta, el presidente Betancur, esta es una anécdota que yo he contado, pues absolutamente verídica, creo que encomendó al amigo Catalá, que era su secretario particular. Mire, Catalá, tráigame los expedientes de 30 grandes corruptos del medinismo, para que sea ejemplar en las medidas que vamos a tomar, etc. Y entonces le pone Catalá y los ayudantes de Catalá como 300 carpetas arriba del escritorio, aquel escritorio lleno de carpetas. Llega Rómulo y dice, ¿qué vaina es esa? Las carpetas, presidente, los corruptos que tienen. Y agarra Rómulo, agarró así, ¡pam! Y botó toda esa vaina para abajo y le dijo, ¡carajo, le dije que 30! ¿Qué quieren ustedes? ¿Que me tumben? Eso, mis amigos, es una realidad del poder. Usted no puede perseguir a todo el que quisiera, a todo el que tenga cuentas pendientes. Porque entonces usted lo que hace es fabricar una oposición violenta de inmediato. Usted fabrica una campaña permanente contra el gobierno.
Y efectivamente, Argentina y Brasil, Argentina hace rato contra los de la dictadura le inició juicio y los hizo morir en la cárcel, muchos de ellos. La comunidad internacional nos aislaría un gobierno de facto aquí. Mire, la comunidad internacional es una discusión que les propongo que cualquier día de estos se las hable extensamente, porque la verdad que yo no le temo a eso que llaman la comunidad internacional. La comunidad internacional, de alguna manera, en última instancia, Estados Unidos es la única potencia imperial sobreviviente. Todos los demás son naufragios de imperios. Estados Unidos está pendiente de 200 países del mundo, semiadversarios, adversarios, chulos, no chulos, alzados contra ellos, rebeldes, qué sé yo, y están pendientes de todo. El gobierno Obama, mis amigos, la virtud del gobierno Obama es que va pasándole la mano a todo el mundo para ver cómo se quedan quietos, porque él no quiere pleitos. Yo no veo ninguna amenaza norteamericana contra un gobierno que lo que quiera hacer, amigo, pero fanático amigo de los Estados Unidos, que lo que quiera hacer es ir a una economía de mercado realmente eficiente, a una economía de puertas abiertas, a una economía de altísima inversión extranjera, de pedir abiertamente la inversión norteamericana, de ser un gobierno de amplias garantías jurídicas para toda inversión extranjera y nacional, un país que restaura derechos básicos al más absoluto libre tránsito de sus ciudadanos, que todo exilado puede volver a las 24 horas y todas las cárceles vaciadas de cualquier preso de conciencia o preso político. Ahí dice uno que mientras Dios le dé vida va a cazar a estos hijos de puta. Bueno, será usted un aliado entonces, porque hay que cazar muchos bicharracos de eso, que se va a esconder. La MUD será la primera en criticar y embarrar el movimiento. Bueno, pero la MUD es heterogénea, yo no creo que todos sean cortados por la misma medida. Muchos querrán participar en una Asamblea Nacional Constituyente que habrá de reconstruir el Estado venezolano, y sencillamente me imagino que querrán alguna vez volver a la clase política o a una nueva clase política. No se trata de exterminar la política, mis amigos. No podemos abandonar la especie humana en este estadio de su desarrollo. No se trata ni de ir a la tribu originaria, ni de ir, qué sé yo, a una sociedad del futuro, digamos, con práctica masiva del holograma de cada quien, que hace votos virtuales para cada pequeñez que se le ocurra. No, ni somos una sociedad del futuro, ni podemos volver a las tribus y a las hordas. Es una tribu venezolana ubicada en el 2016 que debe hacer un pacto con la realidad internacional, y esa realidad internacional no puede ser que hagamos lo que diga la administración de los Estados Unidos, del señor Obama, porque podemos hacer lo que quisiera el Partido Republicano, que es un polo de poder tan grande como el Partido Demócrata. Hay que estudiar eso bien, porque se trata de entenderse con los norteamericanos, no de ser un problema para ellos. Doctor, el tiempo de pasar sería una destrucción del territorio. Claro, si debamos pasar el tiempo, esto se va al demonio, el país, el territorio de este país se va al demonio, se fractura, se divide. Bien, amigos, ¿alguna pregunta más de la gente, por ejemplo, de Venezuela hasta los tétanos que me está, ¿cómo se llama?, transmitiendo? Por ahí debe estar la amiga también Guarimbera, 1515, creo que se llama, o Guarimbera, no, ese es solo Caima 1515. Está por allí Guarimbera, la amiga Tina, para saludarla, que ella es de otras radios Cielo. Ahí está, doctor, yo lo he visto, me imagino. Ya escribió, perfecto, Guarimbera. También Venezuela, ¿cómo se llama?, Venezuela Heroica, es también una radio amiga. Ya van unos más y dice que debemos esperar más. No se puede esperar más, así es. Bien, amigos, será hasta pronto. Ya va, yo quiero preguntarles algo. ¿Les pareció bien este ensayo está transmitiendo Mireya Venezuela? Qué bien, con Guarimbera 65, así es. Bien, ¿les parece este método de simultáneamente ir a Shelo y al Periscope? Por allí la amiga, ¿cómo se llamaba? Dios mío, se me olvidan los nombres. Ay, estuve hablando con ella. La posibilidad de también meter a, ¿cómo se llama?,
los por Facebook aquí, ¿no? Y yo echándole broma, digo, si de casualidad puedo con un instrumento de esto, ¿cómo voy a poder con 3? Pero ya estoy agarrando como confianza. Ya voy a ver si me transmite alguna radiecito FM de allá de mi pueblo también. La Romy, exactamente, la Romy era la que me propuso que transmitiera por Facebook. Y yo traté, la Romy, tengo que confesarse que traté, pero no me dio. Porque es que esta es la señal del internet. Yo no tengo internet en la casa, no tengo el aparato, eso es costoso, hay que pagar una mensualidad. Entonces yo tengo la internet del teléfono iPhone, que se lo presto al iPad. Cuando puse al iPad para hacer este programa, hizo señal muy mala. Es decir, y puse el Facebook, tampoco, señal muy mala. Tendría que ser solo por Facebook. Ah, mira, si yo lo sigo en Facebook, ¿cómo hacer? ¿Cómo lograste? No lo sé, me lo explicarán después. Bien, amigos, entonces, de acuerdo. Otro día nos vemos. Muchas gracias por haber estado. Ahí estaba la gente de Italia, qué bien. Gracias, amigos. Suban los audios a SoundCloud, por favor, dice alguien allí. Estos audios estarán en el SoundCloud de Venezuela, hasta los tuétanos seguros. Y, por supuesto, en Twitter, a partir de mañana, yo cuento con Phantom allí, que me los pone también en YouTube, y los mando entonces por la cadena de YouTube. Ojalá que este audio lo oigan miles y miles, porque aquí no estamos para medias tintas, ni para aguas tibias, ni para pañitos calientes. La guerra política contra el gobierno es sin cuartel. Y si la MUD se atraviesa, plomo con la MUD, porque la MUD sería alcahueta y corresponsable de los niños que siguen muriéndose, del hambre que pasa a la población, de los enfermos que no tienen vaina, de la gente que mata el hampa. Y amigos, ya está bueno. ¿Hasta cuándo van a creer ustedes que pueden tener un lugar bajo el sol del chavismo, en un régimen allí mejorado? No, chicos, esta peste hay que salir de ello. Porque si ustedes no nos ayudan a salir del gobierno, saldremos del gobierno y de ustedes. Porque no nos parará la lengua hasta desacreditarlos hasta el último venezolano por haber sido alcahuetas de este régimen agónico que nos mata de hambre, nos mata de angustia, nos mata en este exilio maldito que no queremos vivir. Porque el pan del exilio es amargo, por si no lo sabían, y se pasa mucha roncha. Sabemos que allá se pasa roncha, pero usted sabe la otra roncha que uno pasa en el exilio. Aquí hay de todo para comprar lo que queramos. Las maravillas de la civilización humana, pero no hay con qué comprarla. No hay con qué comprarla. Y las propiedades que tuvimos y los dineritos que teníamos y los ahorros que tuvimos, todo se fue. Todo se fue. Mi hija me dice, papá, ¿pero por qué tú dices esas cosas? Y yo le digo, hija, la gente tiene que saber que quedan políticos honorables en Venezuela. Y aunque yo no llegue ni a prefecto de Paraguaypoa, yo debo decir que ni tengo bienes de fortuna, ni nadie me ha mantenido, ni nadie me ha mediatizado mi opinión. Porque como bien dijera un filósofo venezolano llamado Ravel, dueño de la opinión nacional a través de Globovisión, y alguien que le pedía, pero chico, lleva a Franceschi, invita a Franceschi. No, ese tipo no es controlable. Efectivamente, señor Ravel, no soy controlable. No estoy en las nóminas de nadie. Puedo hablar lo que me dé la gana, como me dé la gana, para los objetivos que me dé la gana, que creo que son los de mi país, por cierto. Hasta pronto. De mi amigo Loceni no sé nada. Sigue preso. Nuestro saludo a ese militante de la causa de la resistencia que fue sencillamente contra el cual se ensañó el régimen. Déjenme ir, mis amigos, hasta muy pronto. Les deseo éxito, si es que puede aún tenerse éxito en Venezuela. Hasta pronto. Cambio o hasta pronto.